Pero mis amados hermanos, ¿ustedes se imaginan en esa época que alguien, un joven del pueblo, se levanta y dice: soy el Hijo de Dios? Es tremendo, hermanos, es tremendo de verdad. O sea, que alguien se levantara y decía: soy el Hijo de Dios, yo soy el pan de vida, soy el Hijo de Dios, soy el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. De verdad, hermanos, o sea, nosotros sí lo entendemos porque tenemos una larga historia, 2000 años que se nos ha predicado acerca de Jesucristo. Pero en esa época se necesitaba la manifestación del Rey y la manifestación de su poder. Necesitaba el Señor ocasionar un estruendo, milagros que lo siguieran hacia donde Él iba predicando, porque necesitaba convencer a los hombres que traía poder de Dios. Necesitaba convencer donde quiera que iba que traía el poder de Dios. Por eso donde quiera que el Señor iba, sanaba enfermos, liberaba a los oprimidos por el diablo, resucitaba muertos. Iba caminando, pero las señales lo tenían que seguir grandemente, porque si no iba a ser difícil que las personas creyeran que Él era el Hijo de Dios. Mis amados hermanos, aunque Jesús hacía tan grandes milagros, y aún la gente dudaba y decía: ¿será que tú eres? ¿Será que tú eres el Cristo? Cosas tremendas. Mis amados hermanos, uno de los hombres que de verdad ni por aquí nos pasaba, de Juan el Bautista, que fuera a dudar de Jesús. Y él dudó de Jesús, si Él era de verdad el Hijo de Dios. Y fíjense lo que Juan el Bautista miró. Juan el Bautista se pasó toda su vida en el desierto, clamando. Dice una voz que clamaba en el desierto. El Espíritu de Dios estaba sobre Juan el Bautista. El Espíritu de Dios estaba en él, y por eso la gente, cuando escuchaba a Juan el Bautista, creía. Pero Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Solamente hablaba, solamente era una voz, pero una voz con poder, hermanos. Ahora, cuando ve por primera vez a Jesucristo, cuando ve a Jesús que viene hacia el río Jordán, inmediatamente Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente lo reconoce. Inmediatamente Jesús viene y le dice: bautízame, Juan. Juan le dice: no, Señor, tú bautízame. Y Jesús le dice: es necesario que dejemos ejemplo. Ahora, quiero resaltar lo que pasa durante el bautismo de Jesús. Durante el bautismo, cuando Jesús es metido al agua y es bautizado, el cielo se abre. El cielo se abre, y una voz del cielo, Dios Padre, dice: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Fíjense lo que está viendo Juan el Bautista. Y ve descender del cielo al Espíritu Santo en forma de una paloma y se posa sobre Jesús. Hermanos, una cosa extraordinaria. Dios mismo hablando, y Juan el Bautista ahí escuchando lo que Dios decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y ahora, mis amados hermanos, cuando Juan el Bautista está preso en la cárcel, esas cárceles eran tremendas, horrendas cárceles. La mayoría estaban en sótanos, como estos tipos de presos, como Juan el Bautista, como cuando caía Pablo, Pedro. Los metían hasta los sótanos de la cárcel, donde estaban inundados de agua y de toda la porquería de los demás presos. Ahí caían. Y ahí estaba Juan el Bautista también encadenado, esperando a ser muerto. Ahora, cuando uno está en esa situación así de desespero, en un problema tan grande como en el que estaba Juan el Bautista estaba a punto de morir. Y entonces manda a dos de sus discípulos y le digan: vayan a ver a Jesús y pregúntenle si Él es el Cristo o esperamos a otro. Dudó. Y fíjense todo lo que Juan el Bautista miró con sus ojos. Y cuando estuvo en un problema, en una situación desesperada, le dio la duda de Jesús. Por eso es que les digo, hermanos, en esa época reconocer a Jesucristo sería difícil para las personas. Si para Juan el Bautista fue difícil reconocer que Él era el Hijo de Dios, ¿cuánto y más para una persona que no tuviera el Espíritu Santo? Era necesario que el Señor Jesús hiciera la manifestación de su poder, y que donde quiera que iba, sanara a los enfermos. Ahora, estos milagros que vamos a mencionar ahorita, el milagro de que el Señor sana al leproso, es un milagro fundamental
Y más que nada era un retrato de nosotros mismos, un retrato del pueblo de Israel y un retrato de nosotros mismos. Mis amados hermanos, la lepra es también tipificada como el pecado en la gente. Hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando alguien estaba leproso, tenía que ser apartado del pueblo. Lo sacaban de la ciudad y tenía que vivir lejos de la ciudad. Un leproso, cuando se atrevía a entrar a la ciudad, tenía que ir gritando: inmundo soy, y toda la gente tenía que alejarse porque iba un leproso. Y la lepra es tipo del pecado, mis amados hermanos. Cuando este leproso representaba al pueblo de Israel en este milagro. Este leproso representaba nuestras propias vidas, excluidos totalmente de nuestra familia, excluidos totalmente de la sociedad. ¿Por qué lo digo, hermanos? Alguien que vive perdidamente en pecado, la mayoría que hacen se salen de la casa. Un hijo que vive perdidamente, un hijo que no se puede someter a las leyes de sus padres, a las leyes de la casa, ¿qué es lo que hace? Yo quiero hacer mi vida y mejor me voy de aquí de la casa. Quiere vivir perdidamente y se aparta del seno familiar para vivir perdidamente, para vivir en el pecado y para que nadie le reprenda de su pecado. Estos leprosos tenían que apartarse de toda la sociedad, tenían que apartarse del pueblo. Estaban contaminados con la lepra. Hay veces estamos contaminados con el pecado y nosotros mismos nos apartamos en vez de ir al encuentro con Jesús. Este leproso le salió al encuentro y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. La lepra, algo que nos separa del pueblo de Dios. Mis amados hermanos, quiero leer un pasaje de la Biblia y los invito a que vayamos a Números capítulo 12 y versículo 13. Números capítulo 12 y versículo 13. ¿Le puedes dar lectura, por favor? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Amén, hasta ahí. Mis amados hermanos, lo que está pasando en este pasaje, en esta parte de la Biblia, es que Aarón y María habían murmurado contra Moisés, los dos, Aarón y María. Y por esa murmuración le vino castigo a María. Dice la Biblia que en los versículos anteriores que Jehová se encendió en su ira porque estos hombres habían murmurado contra Moisés. Porque María y Aarón habían murmurado contra Moisés. Y a María le cayó la lepra. Y fíjense cómo Moisés oraba al Señor y le decía: Señor, te ruego que la sanes. Era su hermana. Señor, te ruego que la sanes. Y había murmurado contra él. Mis amados hermanos, ¿qué era lo que pasaba aquí? Nadie puede murmurar, nadie puede murmurar acerca de los varones que el Señor ha puesto a cuidar el pueblo. Tremenda cosa es. Ahora, cuando María está contaminada con la lepra, le es dicho, dice, se tiene que apartar del pueblo. Y todo el pueblo ya no pudo avanzar porque tuvieron que esperar a María. El Señor, Dios la sanó, sí la sanó, pero tuvieron que esperar a María. El pecado lo que hace es que atrasa nuestro avance hacia Dios. Hay veces vamos avanzando, vamos escalando peldaños y vamos, pero llega una tentación o llega algún problema donde o nos explotamos en ira o nos enojamos o caímos en la tentación, y eso es lo que hace que retrocede nuestro crecimiento espiritual. El pueblo de Israel tenía que ir avanzando hacia la ciudad prometida, pero a causa del pecado de María o de la lepra de María, se tuvieron que esperar ahí hasta que Dios la sanara y después poder avanzar. Ahora, hermanos, ¿no se han preguntado por qué a Aarón no le dio lepra si él también murmuró contra Moisés? Aarón no le dio lepra porque era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y era necesario que Aarón ministrara al pueblo y también a Dios. ¿Y ustedes qué creen? ¿El Señor le pasó por alto su pecado de haber murmurado contra Moisés? No se lo pasó por alto. Aquí no le dio lepra, pero antes de que entraran a la tierra prometida, Moisés le quitó las ropas sacerdotales y lo desnudó.
dijo, y le quitó la ropa, dice la Biblia, y lo desnudó. No era digno de llevar la ropa sacerdotal, no era digno de ministrar al pueblo por esta murmuración tan grande. A veces pensamos que podemos pecar deliberadamente y pensamos que nunca nos va a llegar la factura nos va a llegar, tarde que temprano, y no por la ira de Dios, sino porque el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias muy aparte de que Dios te perdone. El pecado trae consecuencias. Y tarde que temprano nos va a pasar la factura. Si ni a Moisés perdonó por haber golpeado la peña, menos iba a perdonar a Aarón por haber murmurado contra Moisés. Y le quitó lo desnudó, así dice la Biblia. Le quitó la ropa y se las puso a su hijo de Aarón. Vamos a leer esta cita si quieren. Vamos a Números capítulo 20 y versículo 24.